¿Cómo les va? Exactamente 11 de la mañana y 1 minuto. Estamos empezando orden del día en una jornada complicada, lluviosa en la ciudad de Buenos Aires y con un panorama que ya van a estar contando ellas en torno a lo que viene en el Congreso. Desde ya anticipamos que es una semana, todo el mundo lo indica, con poca actividad porque hay mucho legislador de viaje a Estados Unidos o atento a lo que pasa con la elección de mañana entre Trump y Kamala Harris. Pero bueno, con lo que tenemos, presupuesto, aerolíneas, estamos empezando. ¿Cómo le va, Ramos? Que dice buenos días. ¿Cómo estás? Buen día, buena semana, buen lunes. Un lunes, como bien dijiste, bastante lluvioso, gris. Pero acá estamos en una semana con poca actividad respecto de lo que veníamos acostumbrados, ¿no? Pensemos que la semana pasada tuvimos dictamen favorable respecto de la privatización de Aerolíneas Argentinas, un punto que se anotó el oficialismo y por otra parte otro punto que se anotó la oposición con el dictamen a favor de reformar la ley de DNU. Esos dos temas ya están listos para ser tratados en el recinto y mientras tanto, Pato, las negociaciones por el presupuesto que parecen algo estancadas, ¿no? No ha habido demasiados avances en las reuniones que ha habido entre diputados dialoguistas y representantes del Ejecutivo. Esta semana tampoco está previsto que el debate se reanude en comisiones y mientras tanto el reloj corre, ¿no? El 30 de noviembre vencen las sesiones ordinarias y hay quienes ya prevén un escenario de prórroga de ordinarias o bien de extraordinarias, veremos, ¿no? Exactamente. Es la gota que horada la piedra, pero todos los fines de semana, con sistemática habitualidad, van tanto la secretaria general Karina Milei como Martín Menem visitando una provincia para que crezca. La Libertad Avanza. Este fin de semana estuvieron en Santa Fe, habían estado en Paraná. Eso, ¿cómo le va? ¿Qué dice María? ¿Qué tal, ¿Bien? Pato Méndez? Quiero Hola, Caro. saber de eso y quiero saber de otra cosa que me parece que es importante para el presupuesto y demás, que estuve viendo el fin de semana, que dice que cada vez hay más sintonía de gente importante del PRO con el gobierno. Esto es más en la línea casi Bullrich, che, ¿qué es esto? A veces sí, a veces no. Si jugamos, jugamos, cada vez más cerca, tipos importantes del PRO, de lo que es la línea amarilla, o la línea, perdón, de la Libertad Avanza. Sí, con un Martín Menem que ya dijo estamos para ponernos de novios casi. Con Exactamente. Durante el fin de semana. Sí, señora. Bueno, ahí se dan dos escenarios. Por un lado tenés lo que es lo que la Libertad Avanza viene advirtiendo desde hace bastante tiempo, hay que decirlo, que es que ¿a dónde se va a ir el PRO? Exactamente. ¿A dónde se va a ir el PRO? Y a medida que se acercan las elecciones, ese escenario está todavía más claro y juegan con, mientras se están desarrollando los armados provinciales, Karina Milei y los Menem, bueno, con un PRO en el cual van a buscar hacer alianzas estratégicas en algunos distritos que necesitan sí o sí ganar. En simultáneo se da una dinámica que habla de un poco de cómo está el Congreso. Estamos un poco en el principio del fin, ¿no? Me parece el proceso parlamentario en diciembre, por más que haya sesiones extraordinarias, una vez que se trate o no el presupuesto, tenemos un poco la expectativa de que no va a haber mucho movimiento. Fue un año muy intenso, con mucha actividad y con un gobierno que dice un poco ya está porque los números no son tan favorables hasta ahora. Frente a ese escenario vos tenés que el PRO viene teniendo un rol fundamental a la hora de blindar los vetos de Javier Milei. El gobierno nacional ha sido muy exitoso hasta el día de hoy en blindar el veto al financiamiento universitario y blindar el aumento de las jubilaciones. Ahora, cada uno de esos vetos tiene costo político y va horadando un poco la dinámica con sus aliados. Y el último veto, que fue el del financiamiento universitario, fue particularmente costoso para algunos sectores. Y lo que te dicen gente del PRO y gente que conversa mucho con el PRO, ¿no? Y que era del PRO, te dicen, de momento no es que eso se tradujo en algún acuerdo político. Claro. Hay acá un acuerdo con Macri que a veces parece más personal que político y un bloque que dice seguimos arrastrando nosotros el costo político porque lo arrastramos nosotros, somos los que vamos a defender al gobierno. ¿Y en qué se traduce? Y eso va haciendo mella. Entonces, en términos de un Mauricio Macri que todavía no decide qué va a hacer con la reforma de la ley de DNU y un bloque que empieza a mostrar algunos resquebrajamientos más allá del escenario de que electoralmente el PRO no tiene a ningún lado a donde irse y si su futuro está totalmente atado al del gobierno. Entonces, hay cuestiones personales que hay que prestar atención ahí, me parece. Caro, te pregunto, digo, el tema de aerolíneas, porque decía recién María que parecería que el tema ya está, digo, meter aerolíneas
¿Ahí hubo consenso? No, dicen que no, que había gente que decía desde el sector parlamentario, La Libertad Avanza, ¿para qué vamos a meter un tema donde no tenemos número? Bueno, ahí te das cuenta de las prioridades del Ejecutivo, ¿no? Cómo el Ejecutivo busca poner ciertos temas en agenda y llamó la atención que detuvieran incluso las negociaciones por el presupuesto para avanzar con la privatización de Aerolíneas, Pato, en un contexto donde el conflicto no cesa. De hecho, Aerolíneas recientemente suspendió las negociaciones paritarias con los gremios a partir de la suspensión que hubo en vuelos internacionales. Hay una puja de agendas muy interesante en la que también juega el PRO, y agregando a lo que planteaba María, ¿no? Este posicionamiento del PRO de querer meter temas propios. Ya lo logró con la boleta única, un proyecto del cual el PRO hizo bandera, y les queda pendiente la ficha limpia. Digo esto porque la semana pasada estuvo Mauricio Macri en una reunión del bloque PRO y justamente pidió avances en materia de institucionalidad, y en ese sentido la ficha limpia es un avance que desde el PRO lo consideran así. Recordemos que ya tiene dictamen y todavía no hay consenso para que llegue al recinto, así que el PRO también en esta dinámica de querer meter temas propios en la agenda legislativa. Sí, pero tiene, me parece, el PRO un problema mayor, que es que la verdad, si no hay acuerdo con La Libertad Avanza y las reglas las va a fijar La Libertad Avanza, creo que el gran problema casi existencial es ¿a dónde voy? ¿Qué voy a hacer? ¿Otra oposición? Oposición va a ser el peronismo, oposición, si querés, va a ser Martín Lustó. Por ahí hay algún espacio para Encuentro Federal en algún lugar, pero no hay un espacio más para gente que, quiere compartir las líneas centrales del gobierno de Milei, pero hay otras con las cuales discrepa, entonces no quiere ser parte del oficialismo. Ese es el problema, no tiene un lugar a donde ir. No. Y no tiene, me parece, tampoco fortaleza para decir, está bien, yo me pliego a La Libertad Avanza, pero fijo las condiciones. No tiene fuerza para eso. Me parece que por ahí pasa, ¿no? Y al menos no ahora. También recordemos que el PRO hubo un montón de lugares adentro del gabinete. Las primeras y las segundas líneas del gabinete de Javier Milei están ocupadas por el PRO. Hasta ahora han sido aliados sistemáticos. Sí, un pequeño paréntesis con lo que fue los fondos de la CIDE, pero vos ves en la mayoría de las encuestas hay una asociación directa entre el PRO y el gobierno de La Libertad Avanza. Sí. En todo caso, ¿qué te puedo decir? Hay algunos armadores de Encuentro Federal, ahora están Nicolás Mazzot y Emilio Monzó, armando en la provincia de Buenos Aires y acercándose a algunos sectores de centro, ya sea en Córdoba, en Santa Fe, para proponer una propuesta, una tercera vía, si así querés, para salir de este lugar incómodo de que la oposición, la única que ejerce ese lugar, es el peronismo. Entonces, están buscando tratar de armar una gran avenida del medio que quede entre que no son ni el gobierno nacional, pero que tampoco son el peronismo. Lugar el PRO, me parece. Bueno, ellos le están algunos dirigentes. Por ahí del sector más moderado del PRO, ¿no? Sí, a ver, Álvaro González, Héctor Baldassi, de a poquito van buscando algunos. Residual, diría. Sí, y hay que ver qué es lo que va a hacer Larreta el año que viene junto a Martín Lustó. Entonces, hay un principio de armado en ese sentido. Ahora, la gran mayoría del PRO va a estar jugando con... Y además donde podría haber diferencia, que fue muy interesante este fin de semana, es en el tema de cómo se va a manejar la cuestión de Cancillería a partir de Huartain, a partir de la salida de Mondino. Digo esto porque lo vi, por ejemplo, a Ramiro Guelar, muy duro. Ramiro Guelar es un hombre del PRO. Ramiro Guelar se imaginaba incluso candidato a algo en la ciudad de Buenos Aires. Es un hombre de peso, fue embajador en todos lados, en China, en Estados Unidos, bueno... Y él, y creo que no es el único en el PRO, que son muy críticos de este alineamiento explícito que va a pedir el gobierno para la gente de Cancillería. Estas son las maneras que tanto le incomodan a Macri, por ejemplo, ¿no? Pero no sé cuánto se podrá avanzar después de eso. Sí, Pato, y otro dato respecto de la relación entre La Libertad Avanza y el PRO, que es lo que venimos charlando un poco, lo que pasó la semana pasada con la suspensión de la conferencia de prensa, donde el oficialismo iba a anunciar, se supone, alguna mejora en materia de los fondos para universidades a fuerza de recortes en lo que tiene que ver con el financiamiento a partidos políticos, y hasta se hablaba de posible eliminación de las PASO. Que no fue, me dicen ahora, exclusivamente por el tema de que en ese momento Mondino anunciaba, o le anunciaban a Mondino que dejaba de ser canciller. O sea, ocurrió en simultáneo, ¿no? La verdad es que se conoció justo cuando iba a realizarse la conferencia. Sin embargo, en ese mismo momento, Pato, Cristian Ritondo y Silvana Giudici estaban en el despacho de
Martín Menem, y hay versiones que indican que el PRO primero se enteró por los medios de este anuncio que iba a encabezar José Luis Espert, y por otra parte que no comparten la idea de eliminar del todo las PASO. Recordemos que hay un proyecto de María Eugenia Vidal para no eliminarlas, sino que no sean obligatorias, transformar las PASO en paz. Y también el tema del financiamiento de los partidos, bueno, trae toda una discusión que genera algún tipo de ruido también con el PRO. Sí, eso parece broma, pero no es broma. Eso de transformar las PASO en paz es real, así que lo vamos a explicar en un ratito. Viene Caferata enseguida con ley de ética pública. También a Caferata le voy a preguntar qué es lo que está pasando con la preocupación en el gobierno porque avanzarían las restricciones a la posibilidad de los DNU. Le vamos a preguntar eso enseguida. Pero antes vamos con ella, con Carolina Ramos y todo lo que tiene que ver con Aerolíneas Argentinas. Ramos, por favor. Bien, Pato, vamos a repasar lo que sucedió la semana pasada. Este es un tema que ya está listo para ser votado en el recinto, pero la verdad que enfrenta un panorama bastante complicado a la hora de conseguir los votos, y vamos a explicar por qué. Porque más allá de los deseos del gobierno de poner un pie en el acelerador y avanzar con la privatización, hay un sector importante del ala dialoguista, que ahí tenemos a los bloques de Encuentro Federal y del nuevo bloque Democracia para Siempre, que no están tan dispuestos a darle un cheque en blanco al gobierno para que privatice a ciegas la compañía, sino que proponen una alternativa, y el gobierno, te diría, Pato, está obligado a negociar con estos dos bloques. ¿Qué sucedió la semana pasada? Bueno, hubo un plenario de las comisiones de Transporte y de Presupuesto y Hacienda, donde hubo 4 dictámenes respecto de la privatización de aerolíneas, como mencionaba antes, en un contexto de conflicto gremial que no cesa, ¿no? De hecho, la semana pasada hubo trabajadores aeronáuticos que plantearon que, bueno, están en conflicto gremial y que no por eso sería necesario privatizarla. Hubo vuelos cancelados, hubo una suspensión de la negociación paritaria, y en todo ese escenario es que se da esta discusión. El dictamen de mayoría, y después de trabajarlo mucho, lo tuvo La Libertad Avanza con 35 firmas. Para esas firmas contó con apoyo incondicional, en este caso del PRO. Recordemos que uno de los proyectos era del diputado Hernán Lombardi. También acompañó la UCR, que está bajo el ala de Rodrigo de Loredo. La UCR, digamos, más predispuesta a colaborar con el gobierno. También colaboró Pablo Oliveto de la Coalición Cívica. La marco de manera individual porque sorpresivamente la Coalición Cívica se dividió en este tema de la privatización. Pablo Oliveto acompañó el dictamen de mayoría, mientras que Maximiliano Ferraro acompañó el de Encuentro Federal. La verdad que una división bastante sorpresiva. Ferraro votando distinto de Juan Manuel López. Exacto. No, Juan Manuel López no tenía firma en este plenario, pero era autor de un proyecto, exactamente. También acompañó el MID y una diputada de San Juan, Nancy Picón Martínez, que responde al gobernador Orrego. Luego tuvimos un dictamen de minoría de rechazo de Unión por la Patria, que reunió 33 firmas, Unión por la Patria encabezando la oposición a este proyecto. Uno de los expositores en el plenario fue Pablo Seriani, que fue expresidente de Aerolíneas. También hubo expositores interesantes, Alicia Castro, por ejemplo, ex representante gremial de los pilotos, ¿no? Sí, claro. Y también varios trabajadores... De las azafatas. De las azafatas, perdón. Y, bueno, varios trabajadores de la empresa. Dictamen de minoría 2, el que mencionaba. 8 firmas tuvo este dictamen que encabezan Encuentro Federal, Democracia para Siempre, y que acompañó también Maximiliano Ferraro de la Coalición Cívica, y un último dictamen de minoría que presentó el Frente de Izquierda con una firma de Cristian Castillo. Comparte obviamente el rechazo con Unión por la Patria, pero con fundamentos algo diferentes, por eso fueron con un dictamen propio. ¿Qué dice el dictamen de mayoría respecto de la privatización? Bueno, simplemente declara a Aerolíneas como sujeta a privatización, en línea con el DNU 873. Recordemos que ese fue el inicio de la película, ¿no? Con ese DNU el gobierno plantea su interés en debatir el tema, lo pone al tope de la agenda parlamentaria y de alguna manera es el puntapié inicial para iniciar el debate parlamentario. Se autoriza al Poder Ejecutivo a establecer el marco legal y instrumentar el proceso según la ley bases. ¿Esto qué significa en otras palabras?
o al menos lo que interpretan en la oposición, una privatización a ciegas, porque no establece ni el marco legal ni en qué condiciones o bajo qué formato se va a realizar esta privatización. Además, Pato, y como venimos charlando en los programas, todavía no está claro quién va a ser el comprador de la empresa. Y tampoco el precio. Exactamente. Menos el precio. No se habló de números en el debate. Las versiones que surgen desde Casa Rosada hablan de 5 empresas interesadas. No se conocen los nombres porque es una negociación que el gobierno mantiene bajo reserva. Se conocieron varios encuentros que tuvo Guillermo Francos con representantes de distintas aerolíneas privadas, pero bueno, todavía hay bastante cautela respecto del tema, ¿no? A mí, dale, decide. No, iba a hacer una aclaración, que eso también hay que sumarle lo que blanqueó Nicolás Massot en el debate del pleno de comisiones, que cuando ellos se reúnen con los funcionarios del gobierno nacional, los funcionarios les dicen que el objetivo en realidad es liquidar la compañía. Totalmente, claro, eso entonces, es lo que te iba a decir. Sí. Hay una idea que es lo que advierten en los sectores de la oposición aliados, si vos querés, que el gobierno les blanqueó que ellos quieren liquidar la compañía. La manera que suceda, bueno, se verá en el recinto. Puede ser a través de una privatización total o puede ser a través de irle quitando rutas a aerolíneas, bajando los salarios. Entonces, pero y fue interesante, porque no fue lo que dijeron los funcionarios durante el debate públicamente, ¿no? Pero es distinto lo que les dijeron en privado a los diputados, lo que después plantean en los proyectos de ley. Y en consonancia con eso, por eso a mí me contaban el fin de semana que había incomodidad con aquellos que impulsaron el tratamiento de la privatización de aerolíneas a destiempo y sin votos, porque dice, podemos resultar teniendo el peor de los escenarios, que es el que no queremos, que es la propuesta de Encuentro Federal, que es que privaticemos la mitad. Eso es lo que justamente no queremos. Claro. Si la podemos vender, la vendemos. Y si no, la vamos desguazando. Si no, la fundimos. Pero no, claro, pero no tener el 50% como pasa con aerolíneas, efectivamente. Bueno, algún acuerdo ahí va a haber que tener, porque si no, no van a tener los votos, Pato, te diría, para privatizar, al menos en los términos en los que propone el gobierno, que es esta privatización sin ningún tipo de condiciones. Perdóname, ¿no? Te pregunto, ¿Unión por la Patria jamás se sumaría a privatizar el 50% o el 50 menos 1? No, al menos lo que plantearon en el debate es un rechazo total a... Si bien reconocen que obviamente son necesarias mejoras en materia operativa y demás, bueno, privatizarlo ya no. Y además, Pato, y lo voy a mencionar en la última placa, hay un argumento constitucional por el cual Unión por la Patria sostiene que este tema no se puede tratar porque ya había sido rechazado, lo pongo entre comillas, en el Senado, porque no fue rechazado, sino que no fue votado. Pero continuando con los dictámenes. Entonces, repasamos antes el de mayoría, que dispone de la privatización a secas por parte del Ejecutivo, que sería el que fija las condiciones. El dictamen de minoría 2, que es el que vos adelantabas, plantea esta privatización parcial, con mayoría accionaria estatal, que sería un modelo similar al de YPF que en el bloque de Encuentro Federal califican como exitoso, ¿no? Y acá interesante lo que planteó Massot justamente en el debate. Sujetamos nuestro voto a que el Estado no pierda en control. ¿Viste? Sí. ¿Esto qué significa? Que si el Ejecutivo no hace una concesión en este aspecto, bueno, el bloque federal no va a acompañar la propuesta de privatización. Acá también intervino mucho el diputado García Aresca de Córdoba, planteando esta idea de privatización mixta o privatización parcial o esquema mixto, ¿no? Con acciones de ambas partes, pero con mayoría y management por parte del Estado. Hay otros detalles del dictamen de Encuentro Federal y de radicales disidentes. Esto es importante, Pato. Se requiere expresa autorización del Congreso si vos querés vender o liquidar totalmente los activos de la compañía. Es decir, que si se da el escenario que planteaba María de liquidación de la compañía, tiene que autorizarlo en Congreso. Decidir el cierre de operación también lo tiene que autorizar el Congreso, y cualquier medida que implique resignar el control estatal también lo tiene que autorizar el Congreso. Te hago una pregunta, porque estamos discutiendo el presupuesto, un presupuesto donde hay muchas menos reuniones de las que uno imaginaba. Esto puede ser un problema para el gobierno, porque aquellos diputados, ni hablar de senadores como Blanco, pero ¿qué pasa si misioneros, catamarqueños, fueguinos te dicen, escúchame, si a mí no me garantizás que Aerolíneas va a llegar a mi provincia, que es la única comunicación que tengo, yo tengo que ir marcha atrás con todo. Aerolíneas para las provincias limítrofes es central, ¿no? Coincido plenamente, y también por esto creo que el debate de aerolíneas como que mete un poco de ruido, ¿no? Claro. En la discusión del presupuesto. Y si te fijas, Pato,
en las firmas de los dictámenes hay un gran ausente, que es Innovación Federal, este bloque que responde a los gobernadores Beretilnec, que responde a Misiones y que responde a Salta por parte de Sáenz. No firmaron ningún dictamen y obviamente esto te da una pauta de que hay reparos respecto de la privatización. Son votos con los cuales no está claro que el gobierno vaya a contar en el recinto. El silencio de Innovación Federal es otro dato que dejó la firma de los dictámenes. Sí, yo ahí no sé qué opinas vos, Caro, pero Innovación Federal dejó muy en claro desde un principio que no quería la privatización de Argentinas. El silencio también es en sí un gesto para el gobierno y en ese sentido soy un poquito más escéptica respecto a cuánto margen de maniobrabilidad tienen las provincias en este contexto. Vos hablás con La Libertad Avanza y te dicen, los gobernadores nos estuvieron pidiendo 10, 11 meses plata para las obras, no les dimos nada y ahora que llegamos al presupuesto con 2 mangos para una obra un poco lo resolvemos. Qué Entonces, sí. Hay un escenario que es cierto, que el gobierno nacional logró cerrar acuerdos con muchas provincias sin necesidad de hacer grandes desembolsos. Efectivamente, hubo trabajo con Chaco, con Misiones, con Tucumán, hubo transferencias más importantes a esos sectores. Pero lo que tiene que ver con obra pública no fue tan impresionante. No. Y perdóname, entonces los tiene ya dentro de alguna manera, al menos de lo que piensa el oficialismo. Y hay otra cosa, que acuérdense que hace un año o un poco más, pero cuando estaba todavía Massa de ministro de Economía, parecía que era un tema central, que era el famoso subsidio al transporte. Sí. No le dieron un peso a las provincias, se está pagando el transporte boletos de 800 y 1000 pesos, que decían que iba a ser insostenible. ¿Y se está pagando? Exactamente. No. Sí, ahí se gastan la plata o van en bicicleta, pero no se modificó eso. Sí, ahí hay una propuesta interesante del bloque de Encuentro Federal que ya tiene listo su dictamen alternativo de presupuesto que tiene que ver con coparticipar, lo que tiene que ver con el impuesto a los combustibles y demás. Pero te diría que hay otras preocupaciones, o al menos en el discurso, el tema universidades y el tema jubilados están como al tope de los reclamos. Hay una reunión de del oposición. Presidente, creo, con gobernadores por estos días, me parece. Sí, hay una. Pero ya hubo una, en línea con lo que decís vos, donde el único que me parece que se sinceró fue Nacho Torres, el de Chubut, que dijo la verdad. No pasó nada, no nos dieron nada, dice Nacho Torres. Y ahora iba con radicales, era más el tema. Claro, Así el Fondo Compensador del Transporte no existe más desde principio de año, lo eliminó Milei y no hay ningún tipo de subsidio para el transporte del interior actualmente. Exacto. Sí. Y ahí yo te sumo brevemente paréntesis PJ. A ver. Paréntesis PJ, ¿por qué? Porque vos tenés que, ahora, bueno, Cristina esta semana probablemente vaya a terminar siendo oficializada como presidenta del PJ, pero... Acto el 17 de noviembre habla, ¿no? Se están hablando, todavía no está definido, pero eso. La disputa que tenía el sector de la cámpora y el cristinismo era con los gobernadores del norte, gobernadores peronistas. Y les han pegado, les han pegado, y lo que te dicen es, ahora vamos a ver un escenario de reordenamiento del peronismo en el cual es los que están con Milei y los que están en contra de Milei. Y vos decís, y tenías al lado a Ricardo Quintela que decía que había que sumarlo a Jalil, había que sumarlo a Jaldo, y lo que te dicen el cristinismo y el peronismo más kirchnerista es, todos estos gobernadores no se nos van a acercar por 3 años a nosotros. Por supuesto. Hugo Pasalacqua, el año pasado, a principios de este año, tuvo un levantamiento de la policía que solamente termina pudiendo ser resuelto porque salió a intervenir el gobierno nacional. No tienen posibilidades de empezar a trabajar como opositores con nosotros y eso después lo suman de los por qué un gobernador no podía ser presidente del PJ. Pero eso es otro tema. Cierto, claro. Pero te dicen, no hay chance, lo dan casi por perdidos en esos sectores, del mismo peronismo, te digo. Tampoco me parece la más política más brillante la de, no sé si desde el cristinismo, la cámpora, el peronismo, enojarse con Jalil, enojarse con Jaldo, enojarse con Kicillof. La verdad que tampoco lo entiendo. Tenés 5 gobernadores y te peleas con 3, te queda La Pampa y te queda Quintela, con el cual disputaste. No, con Quintela también te peleaste. Exactamente. No te quedó nada. La Pampa y te quedó Gildo en Francia. Sí, no hay mucho más donde buscar. De hecho, Jalil hizo declaraciones, creo, leí hace poco, diciendo, no entiendo esta política de oponerse a todo. Pero claro. Bueno, es Así que además que es injusto, porque digo, si vos haces un poquito de historia, yo recuerdo que Alicia Kirchner convivió durísimos 4 años con Macri presidente. Sí.
Y convivía, no era Sí. la mejor tratada, pero tampoco le pedían milagros. Es ¿viste? cierto. Convivía, y era Alicia Kirchner, obviamente. ¿sí? Es cierto. Y hacía cuestiones que son entendibles desde las limitaciones, como dice María, que tiene cualquier gobernador. O le falta plata, siempre le falta plata. a un Pero gobernador. ahí te sumo otro cuestionamiento que le hacen de algunos sectores al cristinismo. Califican de traidores a los que acuerdan con Milei, pero también son traidores los que no acuerdan con Milei, porque no es lo mismo Hugo Pasalacqua que a Totalmente. Ricardo Quintela en lo que está Claro. haciendo su vínculo con el gobierno nacional. Me dice que queda la última Sí, placa, terminamos con Carolina, esta dale. que es... Yo pensé que ya había terminado. No, dale. el rechazo que adelantábamos respecto del Unión por la Patria por un lado y de la izquierda por otro, y este argumento formal que planteó el diputado Ramiro Gutiérrez en el plenario diciendo que este tema no se puede tratar este año según su Sí. interpretación porque el Senado ya lo rechazó. Ahí la diputada Juicy le contestó que en realidad no es que se haya rechazado en el Senado, sino que no se votó porque se había retirado a las líneas del listado antes de ser votada, con lo cual sí se puede tratar. Esta es la discusión. Vanessa Siley también tenía un argumento Exacto. parecido. Esta es la discusión de forma, la discusión de fondo, obviamente vinculada a la situación de la empresa. Y bueno, vamos a ver cuándo llega esto al recinto. Depende de el oficialismo, la fecha que pongan y sobre todo de las negociaciones que Pero puedan llega, tener. decís vos. ¿o la Vamos no? a ver. Está. Está difícil. Esto es Orden del Día. Estamos hasta las 12. Ya venimos. Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea creado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en las comisiones correspondientes para luego ser tratado en el recinto por los diputados. Las comisiones son el ámbito de análisis y debate sobre los proyectos de ley conformadas por legisladores de distintos bloques. Hay 23 comisiones especiales que tratan temas específicos como el atentado a la AMIA y 45 permanentes que tratan temas vigentes como educación y salud. Un diputado puede formar parte de varias comisiones. Cada comisión se compone de un presidente, un vicepresidente y de 3 a 5 secretarios. La duración de los miembros de las comisiones permanentes y especiales es de 2 años. Para que la comisión funcione debe tener quórum, es decir, un mínimo de 15 y un máximo de 31 a 49 diputados. Las autoridades son elegidas por los propios integrantes de las comisiones, que a su vez son elegidos bajo consenso por sus propios bloques. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de esa comisión. Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen propone una resolución o decisión sobre una o varias iniciativas o proposiciones.
Bueno, exactamente 11 de la mañana con 32 minutos. Digo, ya señalábamos que no iba a haber esta semana reuniones por el tema presupuesto. ¿Hay agenda para la segunda semana de noviembre o todavía tampoco hay agenda, no? Me parece que no. La agenda más próxima, Sí. esta semana al menos hay un plenario con la Sí. Comisión de Mujeres y Diversidad por una reforma a la ley sobre la erradicación de la violencia contra la mujer. Y no mucho más, hay grupos parlamentarios de amistad, pero no hay temas demasiado urticantes. En este contexto donde mencionábamos, muchos legisladores están yendo o quizás ya estén en Estados Unidos. Y digo, ¿y cuál es la idea del gobierno? Porque la verdad que yo creo que el gobierno quiere tener presupuesto, ¿no? Pero, la cara que me pone, la cara que me No, pone es la pregunta Caferata, que todos nos por hacemos. Sí, favor, es la pregunta. Cámara 3, Caferata, porque me mira a mí. Qué sé yo, claro, yo creo que para el gobierno, bueno, pero ese es el condicionamiento que tiene la oposición. Un gobierno que te dice, ¿no querés esto? Sigo con el 2023. No, pará, por favor, dame el 2025. Básicamente los gobernadores dicen que hubo el viernes un Zoom de un gobernador del PRO, creo que fue Frigerio, con el resto diciéndole, che, necesitamos que haya presupuesto porque necesito algún dato oficial de cuándo me toca de coparticipación. Pero esa necesidad tan imperiosa de la oposición y de los gobernadores, me parece que es funcional para que el gobierno deje pasar el tiempo y te diga, mira, plata no hay, es esto o el presupuesto prorrogado. Sí, A ver. las periodistas y los periodistas tenemos un termómetro siempre cuando las negociaciones vienen mal, Sí. que del otro lado te dicen, en realidad tampoco lo necesitamos tanto. Cuando Claro. te empiezan a decir, en realidad tanto no lo necesitamos, lo necesita más el otro, es una alerta de que las negociaciones no están yendo No. bien, la situación está empantanada y no están logrando destrabar un acuerdo. Ahora, ¿es genuino ese no lo necesitamos tanto? Bueno, esa es la pregunta del millón. El gobierno te va a decir, lo necesitan más los gobernadores, lo necesita más la oposición, porque nosotros podemos funcionar perfectamente a través de aumentos discrecionales y sostener toda la gestión del gobierno nacional de esta manera, y en todo caso, como lo nuestro era un presupuesto de ajuste, va a ir en línea. Entonces, Perdóname, nunca que se Sí. licúen las transferencias no es un problema para nosotros. El condicionante más novedoso, absolutamente novedoso, María, es que negociar, que es lo que corresponde, siempre hasta la decisión del presidente Milei de que el equilibrio fiscal no se toca, negociar siempre significaba que hubiese más recursos que Sí. pone el Estado o para construir un puente o para un subsidio. Ahora, como esa posibilidad no está, me parece que eso complica sustancialmente la negociación. La posibilidad está siempre con el disclaimer del oficialismo, que es decir, díganos de dónde sacan Sí. la plata. Le damos todos los que quieran, pero Bueno, ¿de dónde sacamos la Encuentro plata? Federal tiene algunas herramientas que está Bueno, publicando. Encuentro Federal un poco casi a modo de, Sí. ¿ustedes quieren que le digamos dónde sacamos la plata? Bueno, van y están diseñando un dictamen en el cual con datos específicos empiezan a decir, bueno, de la Ley de Economía del Conocimiento vamos a reducir este determinado porcentaje, que obviamente afecta a las más grandes empresas, y con eso vamos a financiar el aumento de las universidades. Sí. Las cajas previsionales, bueno, vamos Sí. a cambiar algunas asignaciones específicas de unos fondos y algunos impuestos, y esa plata va a ir para las cajas previsionales de las provincias y va a ir para el aumento del 8,1% del empalme que no hubo por la inflación de enero. Les están dando una respuesta ahora. De parte del gobierno no es que le dijeron perfecto, vamos con No, ese claro. plan de gobierno, No, pero no. lo que están haciendo es ofrecerle herramientas porque ya te das cuenta, y eso sí es un cambio de época, me parece, nadie quiere quedar del lado del degenerado fiscal, Sí, ¿no? claro. Nadie quiere que le digan que no están buscando el equilibrio fiscal, están todos, y eso incluso se lo ve dentro del propio peronismo, ¿no? Bueno, estamos todos de acuerdo que tiene que haber déficit cero, ahora perfecto, que haya déficit cero, pero se pueden buscar la plata en exenciones impositivas que hoy por hoy tiene el Estado a través del gasto tributario. Eso es una Sí. manera de que haya más plata para unos sectores más Ese es el vulnerables camino que también sin busca emitir. la coalición cívica, efectivamente, sí. Bueno, me dicen que estamos comunicados con el diputado por la provincia de Salta. A ver, por favor, dale. El diputado Moreno Ovalle, ahí aparece. Diputado, ¿cómo le va? Carlos Méndez saluda, ¿qué dice? Buenos días.
Hola, buen día. Muy bien, equipo. Gusto de escucharlos y les pido por favor si me pueden aumentar el retorno, que los estoy tomando muy poco. Muchas gracias. Bueno, cómo no, ahí le decimos eso, nosotros quédese tranquilo que lo escuchamos con absoluta claridad. Está en Salta, pero parece que estuviera acá al lado nuestro. Diputado, primera pregunta. ¿Por qué hay tanta parsimonia para tratar el tema presupuesto? ¿No les preocupa? La semana pasada no se discutió, esta semana tenemos el tema de, entre comillas, el viaje, si se quiere, de varios a Estados Unidos por la elección. Pero ¿por qué hay tanta tranquilidad? Mire, yo no creo, no le veo que haya tanta parsimonia. Lo que sí que se están poniendo de acuerdo, obviamente hay algunos diputados que están pidiendo determinadas concesiones, otros gobernadores que están pidiendo otras tantas, como por ejemplo algunas coparticipaciones de impuestos y demás, pero estamos escuchando muchísimas versiones, muchas voces, que incluso creo que pasado mañana tenemos también gente que nos va a venir a explicar cada uno de los sectores, qué es lo que ven en sus presupuestos y demás, así que no lo veo por ese lado, sí lo veo que sí hay negociaciones bastante importantes con los gobernadores y por supuesto con algunos sectores, pero no lo veo como tanta parsimonia, al contrario. Está. Diputado, ¿qué tal? Carolina Ramos lo saluda. Bueno, usted integra además, ¿no?, la Comisión de Presupuesto y Hacienda. Y acá veníamos charlando respecto a esta idea de que el equilibrio fiscal, bueno, es innegociable para el gobierno. Ahora bien, hay un sector de la oposición que está planteando qué pasa si se recauda más, ¿no?, de lo que prevé el presupuesto, qué pasa con ese excedente. Y hay quienes dicen, bueno, que sea el Congreso el que determine a dónde van a ir esos fondos o en todo caso qué impuestos se pueden llegar a bajar. ¿Hay algo de eso en la negociación? ¿Alguna concesión que estén dispuestos a hacer? Sí, esto se está hablando, se está acomodando. Muchos opinan que va a haber una inflación por encima del 18%. Yo en forma personal creo que con la tendencia que vamos, que ya estamos en 2 y pico, 1%, no sé si vamos a llegar, pero sí está la versión de que dice que si aumenta la inflación en base a lo que está programado, va a haber mayor recaudación y esa recaudación se va a transformar en gastos discrecionales por parte del gobierno. Pero en definitiva eso no está por verse porque falta que venga el presupuesto, falta que controlemos la inflación. Hay muchas variables que se tienen que manejar para poder dar una afirmación concreta que se va a hacer más o menos inflación o va más o menos recaudación. Así que son todas conversaciones, son todos temas que sí se están hablando, se están negociando, obviamente impuestos que no son coparticipables, que se hagan coparticipables, pero forman parte de la negociación. O sea, eso es una cosa que no nos tiene que llamar la atención y sí forma parte, por supuesto, y te doy la razón de que sí forman parte de las negociaciones. Diputado, ¿qué tal? ¿Cómo está? Acá María Caferata lo saluda. Hola. Lo llevo a otro tema muy vinculado, que tiene que ver con la privatización de Aerolíneas Argentinas, que hubo dictamen la semana pasada. Y quería preguntarle, ¿qué opina usted de la propuesta de Encuentro Federal y un sector del radicalismo de una privatización parcial que sostenga todavía el control del Estado de Aerolíneas Argentinas? Mire, todo es posible, nada es descartable, obviamente todo esto hay que negociarlo. Nosotros compartimos y vamos a compartir la decisión de nuestro presidente Javier Milei. Lo que sí puede haber, obviamente, son muchísimas posturas, pero sí creo que hay una decisión tomada de que sí se tiene que privatizar Aerolíneas Argentinas por un montón de motivos y de proyectos que se pueden hacer. Pero sí te digo que sí hay propuestas, nosotros ya las escuchamos, pero en definitiva, por lo menos yo desde mi sector, voy a apoyar lo que decida el Poder Ejecutivo, en este caso el presidente. Y le hago una pregunta vinculada también a Aerolíneas. ¿Cómo cree que puede afectar? Porque hay muchas provincias que están preocupadas si Aerolíneas termina siendo privatizada, que empiecen a haber menos vuelos, ¿no? Que estaban siendo garantizados solamente por Aerolíneas Argentinas y no otras líneas. En el caso de Salta, ¿qué tanta conectividad garantiza Aerolíneas o cree que puede ser reemplazada por otras líneas aéreas? Bueno, por un lado vamos a hacer un análisis macro. Aerolíneas sí tiene, Salta vienen ya varias otras empresas, Airmark, etcétera, pero el temor que eventualmente pueden decir que sí, que no, que vamos a quedar muchas provincias así, que no vamos a tener conectividad y demás, te diría que por un lado sí se va a abrir la política esta de cielos abiertos y también
van a haber aerolíneas más chicas que pueden llegar a ser otro tipo de tramos. Así que creo que hay que desmistificar el problema de aerolíneas, tomarlo con mucho más seriedad el tema de lo que se le va viniendo dando la plata a aerolíneas, que son casi 8.000 millones de dólares, que si hubiera gastado esa plata se podría haber comprado una empresa aeronáutica en el mundo, para que tengamos una idea, pero después todo lo demás se va arreglando, todo lo demás se va acomodando en base a las necesidades. Así que sí, que sea una empresa que compita. También el tema, que no me lo preguntaste, pero también te lo digo, el tema personal es un tema que nos preocupa también muchísimo, pero sí, son temas que hay que desmistificar muchísimo el tema de una aerolínea de bandera y empezar a abrir una política de apertura de cielos abiertos. Así que se van a ir acomodando a medida que vayan surgiendo las necesidades. Pero Diputado, ese es un poco el planteo y eso, por supuesto, es lo que yo entiendo. consulta, usted algo recién decía, pero la semana pasada parecía que estaba al filo de un anuncio por parte de José Luis Espert para facilitar un acuerdo con las universidades. Presuntamente se indicaba que iba a haber más recursos para las universidades a cambio de eliminar las PASO. Más allá de si esto fue así o no, pero le pregunto, digo, ¿hay algún camino que estén estudiando ustedes en Presupuesto y Hacienda para ir saldando el tema universitario o acercando alguna solución? Bueno, mire, por de pronto yo te diría que hay cosas que no se discuten, que ustedes también ya lo escuché decir, que es el tema del déficit, Sí. el déficit que no tiene que existir, ¿no es cierto? Eso es por un lado. Ahora, las universidades también tienen otras formas de tener ingresos. No es solamente el hecho de pedir y pedir dinero. Ellos también pueden integrarse. Yo les doy el ejemplo acá en Salta, sin ir más lejos, la Universidad Nacional es una universidad que tiene gente muy potable, muy capaz, incluso en un proceso. Por darte un ejemplo, grupos que nos hicieron estudios de mercados o estudios de aguas, de efluentes, tratamientos de efluentes y demás, se están haciendo, están trabajando. Lo que sí me hubiera gustado que la universidad, desde la universidad, nos digan que están haciendo convenios con el gobierno provincial y con empresarios privados para poder dejar todo lo que conocen y todos los que estudian. O sea, tienen otras herramientas, no es que se vaya a descuidar las universidades. En ningún momento se habló, también que se llegó a decir de que se van a privatizar, se van a cerrar. Bueno, señores, eso es consecuencia de la misma oposición que está buscando algún tema de alta sensibilidad social para poder seguir teniendo protagonismo, porque saben que en definitiva este gobierno y este proyecto económico, este plan económico, si triunfa, ellos van a quedar afuera y muy afuera del proyecto de gobierno del país. Así que diría que hay muchas más herramientas que tienen las universidades, pero en ningún momento se dejó de asistir, se va a dejar de asistir, va a seguir siendo pública, va a seguir siendo sin ningún tipo de costo. Así que te diría que es un tema que nosotros ya también lo tenemos resuelto y que en definitiva las universidades también tienen otras herramientas para poder tener algún tipo de ingresos y también sin competir con la actividad privada, sino acompañando la actividad privada, que para eso estaban, que no se queden en una burbuja, en este caso de investigadores y demás, sino que trascienda a todos otros sectores que puedan ser de mucha utilidad. Diputado, lo cambio de tema brevemente y una última de mi parte. Mañana hay una reunión de la bicameral revisora de cuentas que usted integra. No sé si tiene previsto viajar a Buenos Aires, pero ¿cuál es un poco la idea? Vi que está citado el presidente de la AGN, justamente en momentos donde las auditorías están en boca de todos. Sí, justamente, no, yo viajo mañana también, estoy en esta comisión y sé que hay una nota de la Universidad de Buenos Aires pidiendo otra auditoría, así que bueno, van a ser varios temas que vamos a tratar mañana, así que entre otros los temas, obviamente, este pedido de la universidad pidiéndonos que nosotros intercedamos para que tengan una auditoría, así que realmente con mucho trabajo vamos a tener en esa comisión. Bueno, ahí está el diputado Moreno Valle, hombre de la Libertad Avanza. Diputado, gracias, buen día y hasta cualquier momento. Chau, chau. Ha sido un gusto, saludos a ustedes, equipo, por supuesto, a toda la teleaudiencia. Bueno, muy bien. Ahí estamos, respondió, pero digo, el tema universitario sigue estando como en una nebulosa, me parece, pero bueno.
Vamos con ella, con María Caferata. María Caferata que trae un tema que es ética pública. ¿De qué hablamos, Caferata? Sí, se llama Proyecto de Modificación de la Ley de Ética Pública, pero si querés lo vamos a llamar Proyecto Santiago Caputo. A modo de simplificación, que es un proyecto muy breve, pero que es una iniciativa presentada por Esteban Paulón y Mónica Feim, 2 diputados de socialistas santafesinos que forman parte de Encuentro Federal, que el objetivo es básicamente que los asesores que empezaron a tener mayor relevancia con este gobierno estén obligados a presentar una declaración jurada como cualquier otro tipo de funcionario. Y te digo que es el proyecto Santiago Caputo porque lo dicen así sus autores y lo dice también así en los fundamentos. Lo que buscan es que uno de los dirigentes más importantes de todo el armado de Javier Milei, que es desde el comisario político, el que se encarga de la estrategia comunicacional, la estrategia electoral, el que se encarga de, por lo que nos enteramos que nos dijeron los propios candidatos, de designar quién va a ir a la Corte Suprema. García Mansilla, efectivamente. Y que incluso tiene cuchara en la CIDE, por ejemplo, tiene un vínculo con los servicios de inteligencia. Es una persona que junto a Karina Milei son las personas más poderosas. Es el triángulo de hierro. El triángulo de hierro, y que de vuelta hemos visto en los últimos 11 meses que Santiago Caputo tenía un rol clave en todo el armado. Perdóname, María, esto es, ahí lo estoy viendo, deben tener la obligación, si esto se sanciona, de presentar declaración jurada. Pero otra cuestión que si querés es primigenia. ¿Le exige este proyecto que ocupe algún cargo en el organigrama, algún cargo oficial? No. Ahí está, ¿viste? Me gusta el dedo de Caferata. Esa es la otra pata. No es que lo fuerza a Javier Milei a que lo designe con un cargo ejecutivo, ¿no? No sé si qué condiciones puede estar. Él está designado, Caputo está designado como asesor, y una de las consecuencias de estar designado como asesor es que vos no tenés responsabilidad jurídica de muchos de los actos de gobierno, no tenés firma, tomás decisiones sin firma y sin tener que dar cuenta de tus ingresos y tu estado patrimonial. Pero son 2 situaciones, el estado patrimonial por un lado y el otro lado la firma y la responsabilidad jurídica. En este caso solamente refiere a la poca transparencia que hay alrededor de una figura de tanta importancia, porque en todo caso Karina Milei sí es secretaria general de la presidencia, en todo caso sí tiene que cumplir con algunos pasos. No sé si va en el organigrama de asesores, porque ahí está también Reidel, por ejemplo, ¿no? Me parece que hay otro cuerpo de asesores, ¿no? También, pero en términos de... Reidel aparte también es otra persona que tiene mucha importancia en el gabinete, muy cercana al propio presidente Javier Milei, pero ahora el nivel de... de decisión. De decisión que tiene, y también de vuelta el peso simbólico, ideológico y político que tiene Santiago Caputo dentro del armado de la propia La Libertad Avanza es muy distinto. Perdóname, el nivel de reunión que tiene de interactuación con toda la oposición que empezó en la Ley Bases. En la Ley Bases era como más reservado el rol, pero ahora participa en la reunión del gabinete. La diferencia es que ahora aparecen las fotos. Exactamente. Siempre estuvo antes, no aparecen en las fotos, ahora no están las fotos. Pero está en los detalles más chiquitos. O sea, desde designar quién va a estar en la Corte Suprema, la semana pasada reuniéndose con Mariano Campeno y Arjol, diputados radicales en Casa Rosada, para ver cómo está el panorama para la reforma de la ley de DNU. Es un vocero con muchos periodistas. Es uno de los pocos, te diría el único, con quien alguien puede hablar y se puede decir habla por Milei. ¿No? Ante la falta de interlocutores, por ejemplo, entre legisladores y el Ejecutivo, bueno, si vos hablas con Santiago Caputo, te dice cualquier diputado, sabés que tiene el aval de Milei, ¿no? Sí, la voz de Santiago Caputo es la voz de Milei, de la misma manera que la voz de Karina Milei es la voz de Caputo. Digo, para el gobierno, ¿qué es más complicado? El tema de que les cercenen la posibilidad de vetos en la Corte, las DNU, que les cercenen la posibilidad de los DNU, o esto es menos complicado. Yo creo que entra en categoría un poco proyecto chicana. Sí, coincido. Pero podría tener adhesiones, ojo. Sí, absolutamente. Imagino la coalición cívica, por ejemplo, votando esto a 2 manos. Seguro, ¿no? Y el peronismo también lo vota a 2 manos, la izquierda también. El tema es que para eso hay que incursionar en esta dinámica nueva que hay en el Congreso, que es emplazamiento para tratar temas, tratamiento del tema, veto, insistencia de ley
y por lo general derrotan la existencia de la ley. Por eso Karina Milei y Martín Menem recorren todos los fines de semana una provincia distinta, tratando de tener el año que viene una situación más aliviada. Sí, pero porque está muy empantanado. Hoy en día el Congreso, de vuelta, la verdad que la agenda opositora viene bastante fuerte, en ese sentido está jugando mucho más adelante que el gobierno nacional. La reforma de la ley de DNU es mucho más clara y te diría, Pato, que eso es un tema más fundamental que este tipo de proyectos. Ahora, sigue siendo eso, para tratar el tema lo tienen que emplazar porque el gobierno, el oficialismo no te habilita el tratamiento en comisiones, es decir, forzás con una mayoría del recinto, forzás el tratamiento en comisiones, sacás la ley, te la vetan, y como hay un diputado que me dijo, ya no hay leyes, solo insistencia de leyes, claro, de alguna manera. Entonces, bueno, brevemente, ¿qué es lo que dice el proyecto? Vamos a la próxima placa. Bueno, la modificación de la ley 25.188, que es la ley de ética pública, que es que se entiende por alta dirección pública a funcionarios expresados en la Constitución Nacional, el artículo 99 específicamente, y en quienes delegue el presidente entre funcionarios de menor rango, asesores o consultores externos. Esto es lo que agrega. ¿Qué es lo que sostiene? Que tienen que hacer ahora incluyendo también a los asesores, es decir, Santiago Caputo. Vamos a la próxima ley, a la próxima placa. Los asesores deberán cumplir con todas las obligaciones referidas a la gestión de intereses, información pública, publicidad de actos de gobierno y controles del Congreso. Es decir, que el Congreso puede controlar lo que hagan y dejen de hacer los asesores, que también es una novedad. Y lo interesante, ahora sí vamos a la última placa, es que la implementación de la ley, o sea, que vos podés exigir esto una vez que está implementada la ley con los cargos actuales. No es que a partir de ahora quienes sean designados asesores van a tener que hacer esta rendición de cuentas, sino que es de vuelta. Por eso decimos, es un proyecto que tiene nombre y apellido, que es Santiago Caputo, que la idea es que de aprobarse automáticamente derivase a cierta transparencia entre uno de los funcionarios, bueno, no funcionarios más importantes que tiene hoy Casa Rosada. Estaba pensando en el otro Caputo, que al final, digo, ¿te acordás que había mucha presión en su momento para que el ministro de Economía viniera al Congreso? Nunca vino. Todavía hay enojo por ese tema, no se diluyó ¿sabés el qué enojo? pasa? Me parece que la baja de la inflación y el equilibrio fiscal me parece que le dan mayor tranquilidad, ¿no? Sí, el veranito financiero te da... Igual hay que prestar atención ahí. Si la semana que viene hay sesión para tratar la reforma de la ley de DNU, hay que ver ahí si la oposición decide o no tratar la resolución que se había dictaminado para forzar que venga Caputo. De momento, vos hablás con algunos sectores de la oposición y dicen, estamos tratando de presionar menos con este tema al gobierno nacional. Si le vamos a aprobar la reforma de la ley de DNU, tal vez no es necesario molestar también con la obligatoriedad para que venga Luis Caputo. Bueno, pero veremos. Lo seguro es que se está hablando de que haya sesión el miércoles o jueves de la semana que viene. ¿Alguna tiene para decir algo en muy pocos segundos sobre la incursión en las oficinas de Martín Lustó en la Unión Cívica Radical? ¿Alguna supo algo o no? Bueno, la reacción por parte de Milei bastante fuerte, ¿no? Por eso, vinculándolo al tema universitario. No, se difundieron videos el fin de semana de cámaras de seguridad, así que bueno, hay una denuncia penal presentada por el tema. Ahí estamos. Bueno, ella es María Cafferata, habló, me interesó muchísimo. Yo cuando dijo ética pública, no, pero claro, después tenía nombre y apellido. Gracias, Cafferata. Habló mucho de líneas argentinas, así que Ramos, muchísimas gracias. Enseguida la continuidad de DTV, nada más. Gracias, buenos días.